Muy buenas, esto es Laboratorio de Electrónica Digital 3, mi nombre es Rubén Eliel Ramos Ríos, matrícula 1585320 y hoy vamos a ver la práctica número 1. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser leer el desarrollo de la práctica. Práctica in-out. Instrucciones: desarrollar un código que realice las siguientes funciones. Configurar un puerto de 8 bits de entradas. Configurar un puerto de 8 bits de salida. En un loop infinito leer el estado de los 8 switches conectados al puerto de entrada y escribir su valor en una barra de LEDs conectados al puerto de 8 bits configurados. Muy bien. Entonces, para nosotros armar este circuito nos vamos a valer del microcontrolador PIC16F877A. Con este nosotros podremos introducir lo que es el lenguaje ensamblador para llevar a cabo esta actividad. Primeramente vamos a revisar el código. Para realizar el código vamos a utilizar el programa MPLAB, el cual estamos viendo en pantalla en este momento. Y en este podemos ver las primeras configuraciones, las librerías que incluye nuestro programa. Aquí vemos cómo está la librería del PIC16F877A. Aquí tenemos la estructura de nuestro programa, cómo se inicia en el reseteo para que el programa empiece limpio, cómo se asignan los valores de entradas. Tenemos dos entradas por dificultades técnicas, tenemos dos puertos de entradas, tenemos un puerto de salida. Aquí estamos realizando el testeo, estamos realizando el loop infinito para que nuestro programa pueda leer las diferentes entradas. Y aquí en esta parte estamos viendo directamente cómo se asigna una entrada. Aquí la entrada 0 del puerto B y se va a escribir en la entrada 0 del puerto D. Es así en casi todos los casos, exceptuando en dos casos, que en el caso 3 y en el caso 2 es en el puerto C la entrada en lugar de ser el B, y ya todas las demás son en el puerto B. ¿Cómo comprobamos que nuestro programa funcione? Muy fácilmente. Compilamos directamente y esperamos. Muy bien. Aquí en esta parte se nos menciona que ha sido exitoso la construcción y nos va a arrojar un archivo .exe que lo encontramos en la carpeta que lleva el nombre de la práctica 1. Muy bien. Lo buscamos directamente. Práctica 1. NVProject. Build. Y aquí directamente en la práctica, aquí en la carpeta encontramos nuestro archivo, práctica 1. Para probar si nuestro programa funciona, vamos a utilizar el simulador de Proteus para comprobar que efectivamente nuestro programa haga lo que nosotros queremos. Aquí podemos ver por primera vez los materiales que vamos a utilizar, el PIC16F877A, vemos también nuestra barra de LEDs, resistencias de 330 ohms, un deep switch que es con el que vamos a nosotros introducir las entradas, y finalmente vamos a seleccionar nuestro archivo dando doble clic al PIC en pantalla. Seleccionamos el archivo. Aquí está. Práctica 1.exe. Que el .exe es la extensión en la cual son los archivos que se utilizan para programar los PICs. Lo aceptamos. Iniciamos la simulación. Y como vemos en los switch está 00, pero vamos a ir cambiándole poco a poco. Ahora encendemos el switch 1, encendemos el switch 8, encendemos el switch 4, encendemos el 5,
apagamos el 1, encendemos el 3, apagamos el 3, encendemos el 7, los encendemos todos, los apagamos todos, encendemos 5, 4, encendemos 1, encendemos 8, apagamos 4 y 5, encendemos 2 y 7, encendemos 3, encendemos 6, apagamos 8, apagamos 1 y vemos cómo nuestras salidas del puerto D y nuestras entradas tanto en el puerto B como en el puerto C responden directamente. Una vez hechas estas pruebas, hemos comprobado que efectivamente nuestro programa funciona correctamente, por lo cual podemos proceder a armarlo directamente en nuestra tablilla de conexiones protoboard. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante dos cosas. La primera es nuestro programador K150 y la segunda es la parte física, el programador PIC-Kit directamente conectado a otro protoboard debido a fallas técnicas en esta terminal. Se utiliza un protoboard externo para poder programar nuestro PIC. Pasamos a ver nuestras partes físicas. Aquí tenemos la tablilla de conexiones de protoboard ya con algunos elementos puestos directamente, más que nada para ahorrar tiempo, pero apreciamos resistencias de 330 ohms en estas partes para las entradas y las salidas. Apreciamos también nuestra fuente de voltaje conectado a un adaptador de 5 volts. También tenemos las resistencias y las conexiones. Tenemos lo que es nuestro microcontrolador, el PIC16F877A. También tenemos nuestro Deep Switch. También tenemos la barra de LEDs. Finalmente, nuestro oscilador, nuestro cristal de cuarzo de 4 MHz para poder hacer la operación del PIC y que su loop infinito esté cambiando. Asimismo, los capacitores de 22 picofaradios que nos ayudarán con el oscilador. Muy bien, una vez comprobados nuestros recursos físicos, procederemos a programar el PIC. Lo colocamos en su posición en la parte de arriba de esta manera y buscamos el archivo que necesitamos en la computadora. Lo seleccionamos, lo abrimos y lo programamos. Aquí ha ocurrido un error de conexión, pero no pasa absolutamente nada. Simplemente retiramos el PIC una vez más. Buscamos que quede perfectamente bien. Conectamos. Programamos. Le damos que continuar. Verificamos. Una vez verificado, podemos desconectar nuestro PIC con mucho cuidado de que no se vaya a romper ni una patita. De preferencia ayudándonos con una pluma o algo que lo desate lentamente. Y lo agregamos en su lugar ya predefinido en las tablillas de conexiones. Como ven, ahí está señalizada la patita 15, que es donde debe ir la patita 1 del PIC. Podemos apreciar también el punto, que es el que marca la patita 1 del PIC, que esa es su posición.
Luego procedemos a conectar el oscilador. El oscilador, como podemos ver, va a las patitas 13 y 14 del PIC y sus respectivos capacitores de 22 picofaradios a tierra. Uno a tierra y el otro también. Finalmente conectamos la barra de LEDs con su parte negativa y las resistencias a tierra. Ensamblamos finalmente los interruptores, el dip switch, revisando primero, antes que nada, que todos estén apagados. Y los colocamos en su posición ya designada. Una vez que todo está conectado, revisamos las conexiones. Vemos cómo los switch van a los puertos B, excepto los que van a los puertos D. Si revisamos la anatomía de nuestro PIC, podemos ver precisamente que los puertos D están en contraposición a la patita 1, los puertos D están al final y en medio están los puertos C. Entonces, comprobamos una vez más que efectivamente está conectado hacia los puertos B, excepto unos cuantos que están a los C, y las salidas están a los puertos D. Una vez que hemos comprobado esto, las conexiones positivo y negativo del PIC, procedemos a conectarlo a la fuente de alimentación, un adaptador de 5 volts como ya se mencionó. Ese LED nos indica que efectivamente la fuente de voltaje está entregando sus 5 volts y procedemos a hacer la primera prueba. Vamos a encender de uno por uno. Entonces, encendemos el switch 1, enciende. Ahora encendemos el 2. A veces existen pequeñas variaciones, pero no es mayor problema. Esto se puede deber a mal conexiones en el capacitor, que de hecho precisamente estaba un poco desfasado de su línea, del cristal de cuarzo, perdón. Reconectamos una vez más, volvemos a hacer la prueba, el 1, el 2, el 3, 4, 5, pequeño error, pero vemos que efectivamente reaccionaba, el 6, el 7 y el 8 finalmente. Vemos ahí prendidos 8 y 7. Podemos empezar a hacer combinaciones. 3, 1, 8. Apagamos. Encendemos 2, 4, 6, 8. Apagamos. Podemos dejar 8 y 1, 8, 1, 3 y 4, y vemos cómo efectivamente nuestro PIC reconoce las entradas que deben ser. Encenderemos, por ejemplo, una vez ya para finalizar. Los números pares, 2, 4, 6 y 8.
encendidos los switches aquí y encendidos los LEDs de este lado. De esta manera hemos comprobado que mediante la programación y mediante nuestro PIC podemos llevar a cabo esta práctica, y de esta manera aprendimos a asignar valores de entradas, asignar salidas, y podemos leer los datos que estén entrando y saliendo. Esto es todo por mi parte, gracias por su atención. Me despido y hasta la próxima. Adiós.